presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Muy buenos días,
Hoy es domingo 22 de noviembre y damos gracias a Dios por entrar a sus hogares siendo las 11 de la mañana. Damos gracias a Dios porque nos encontramos aún en este tiempo con vida y es lo más maravilloso en medio de la pandemia. Así es que el tema que vamos a ver hoy es sufrir por los demás. Yo te invito, por favor, que leamos en tu pantalla el Romanos capítulo 15, versículo 1, en la versión Dios habla hoy. Vamos a leerlo, por favor. Y dice así: los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa enseñanza que nos vas a dar, Señor, a través de esta palabra de sufrir por los demás, Señor. Creemos que va a tocar nuestros corazones y vas a enseñarnos para ese camino maravilloso que hemos escogido, camino a la cruz, camino de victoria, Señor. Padre, lo que vas a hacer y seguirás haciendo, que el Cordero que murió en la cruz del Calvario reciba toda honra, toda gloria por su sacrificio, por los siglos de los siglos. Amén. En esta epístola que vamos a ver, que se llama Sufrir por los demás, Pablo nos dice en la carta a los romanos que los que somos fuertes debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. O sea que tenemos que ver por los demás. Este tipo de sufrimiento que vamos a ver no viene de que porque alguien te ha ofendido ni por el pecado. No, es algo muy diferente. Es el tipo de dolor que viene por la compasión por los demás. La palabra compasión viene del griego simpatia y enfatiza la empatía como una sensación de tristeza por lo que los demás están pasando. Es muy importante, por eso nosotros debemos tener eso en nuestro corazón para sufrir por los demás. Podemos ver a través de la palabra de Dios, la mayoría de profetas, héroes sufrieron mucho y vamos a ver ahora en este tiempo cómo es importante que nosotros vivamos, sintamos el mismo dolor que sintieron nuestros profetas, nuestro Señor Pablo y nuestro Padre Celestial. En este desarrollo de estos temas vamos a ver lo importante es que saber qué es el sufrir por los demás. ¿Cómo lo vivió en su tiempo Jeremías? Jeremías en realidad fue un profeta en su tiempo en que los pueblos se estaban deteriorando. Había guerras, cautiverio y el mensaje de la palabra de Dios se consideró algo ofensivo como para la gente, como para los reyes que estaban en ese entonces. Era ofensivo, como ahorita lo podemos ver en este tiempo, que parece que la palabra de Dios es ofensiva a muchos sectores de la sociedad que viven en pecado. Pero yo te quiero decir que el arrepentimiento es una de las necesidades más grandes que puede haber en una sociedad inmoral. El pecado es algo que tenemos nosotros que ir allí a los pies de Cristo con un arrepentimiento, pero ellos no lo pueden ver, tal como no lo vieron el profeta Jeremías. Hay algo que está pasando ahora en este tiempo de mucha inmoralidad. Yo puedo ver verdaderamente sufrir por esas leyes que están haciendo, que atentan con la naturaleza del hombre, atentan contra Dios. Y no queda más que tener pasión y misericordia por ellos. México está sufriendo. Pero yo creo que en este tiempo que estamos en pandemia, en la trinchera donde tú te encuentres, puedes ahí luchar, puedes alcanzar almas, puedes alcanzar por un perdido. Tienes que sentir compasión por el sufrimiento de los mexicanos, por lo que están pasando y sin conocimiento siquiera de la palabra de Dios. Y no nada más México, todo el mundo.
Por eso es importante que nosotros, en la trinchera que te encuentres en esta pandemia, tú tienes una gran responsabilidad, tener compasión por los que no conocen a Dios. Es muy importante que sepamos, cuando una sociedad está inmoral, es importante que tú allí donde estés, en tu casa, te levantes. Jeremías capítulo 4, versículo 19, podemos ver algo que sentía el profeta y lo leemos allí en tu pantalla, por favor. Dice así: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. ¿Qué quiere decir esto? Que Jeremías veía mucho, porque los profetas son videntes y ven muchas cosas que están por venir. Aquí Jeremías lloraba y decía: mis entrañas, dentro de mí mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, dice Jeremías. Porque tenía que dar el mensaje, porque era una sociedad que estaba perdida, inmoral, habían adorado ya otros dioses. Por eso es importante que nosotros sepamos que Jeremías fue llamado el profeta llorón. No solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque el pueblo no le escuchaba. Jeremías tenía una película clara de lo que iba a sufrir el pueblo de Israel. Sin embargo, él decía, hablaba y nadie le hacía caso. Él como profeta veía como un video, como una película, lo que iba a sufrir a Israel. Por eso decía: me duelen las fibras de mi corazón. Y por eso lloraba. Jeremías se le conoce como el profeta llorón porque él lloraba, porque se sentía pasión y compasión por los perdidos de Israel. Un mensaje muy fuerte. Él no lloraba por sus pecados, él lloraba porque iban a sufrir los demás. Y él tenía el mensaje claro de nuestro Señor. Por eso, al ver que no lo escuchaba, podemos ver claramente en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 48 y 49, lo leemos en tu pantalla, por favor. Y dice así: ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Imagínense qué maravilloso. Allí en el libro de Lamentaciones podemos ver claramente a este hermoso profeta que dice: ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento, por el sufrimiento que veía, que el pueblo de Dios no entendía nada. Lo que él hablaba no le hacían caso. Era importante el mensaje de salvación que les llevaba, mas no le hicieron caso. Por eso dice: mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. No le hicieron caso. Eso es sufrir por los demás. Él sufría por lo que le venía al pueblo de Israel, mas no hicieron caso. Por eso vemos que Jeremías le llaman el profeta llorón. Pero Jeremías traía un mensaje muy hermoso que decía, dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, lo vas a leer en tus pantallas, y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que buscáis. Por más que les decía al pueblo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de mal, de bien y no de mal. Por eso les explicaba el arrepentimiento, ese lazo de amor para traerlos. No le hacían caso, a pesar que el mensaje era tan noble. Y así es como Jeremías no escuchó. El pueblo de Dios no escuchó a Jeremías. Jehová, luego dice en Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice, y lo vamos a leer en tu pantalla: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado mi misericordia. El amor de Dios es tan grande que, como decía Jeremías, con amor eterno te he amado, oh pueblo de Israel.
Sufría por el pueblo de Israel. Era el mensajero de Dios porque él transmitía lo que había en el corazón de Dios. No quería el mal para su pueblo. Por eso dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te he prolongado mi misericordia. Así es. Y de veras es un tiempo difícil que él vivía con los reyes y con lo que Dios había hecho con este hermoso profeta. Por eso vemos cómo también Jeremías, ese amor, esa pasión por el pueblo que estaba perdido, lo podemos ver también en Pablo. ¿Cómo lo vivió Pablo también? Podemos ver en el Nuevo Testamento que los esfuerzos de Pablo fueron decisivos para la difusión del mensaje de la salvación. Él quería proclamar el mensaje de la salvación, por eso es que él se esforzaba. Pablo se esforzó, tenía una gran convicción por ganar a los del pueblo de Israel como a los perdidos. No hubiera podido lograr este hermoso evangelio y llevar con tanta fuerza si él no hubiera tenido compasión. Él tuvo compasión por los perdidos. Nosotros también tenemos que tener esa compasión como Jeremías, como Pablo, para extender el hermoso evangelio de la palabra de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 3, en la versión TLA, vamos a leerlos por favor, lo leemos en tu pantalla. Pablo decía, yo creo en Jesucristo y por eso digo la verdad. El Espíritu Santo me guía, dice, y en lo más profundo de mi ser me asegura que no miento. Es verdad que estoy muy triste, decía Pablo, y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos, que son mi pueblo, y quisiera ayudarlos. Y algo muy motivador que podemos ver en esta carta a los romanos dice, yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso ayudara a estar cerca de Dios, a este pueblo. Como ve, estaba dispuesto, él decía, aún su salvación de él, porque los demás fueran salvos. Es importante nosotros que veamos pues esta tristeza que vi en su corazón por compasión por los perdidos. No le hacían caso los judíos y es por eso que se va a los perdidos, con la misma pasión de que ellos pudieran tener a Jesús en su corazón. Él sufría por los demás. La grandeza de Pablo radica en su humildad, esa determinación de sufrir por los demás y que conocieran al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vemos esa necesidad tan fuerte como lo podemos ver en la palabra de Dios en Gálatas 4:19, que dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El sufrimiento de Pablo era que aquellos que no conocían a Jesús llegaran a su conocimiento. Fue a los judíos, ellos lo rechazaron, él se va a los gentiles y por eso es el apóstol de los gentiles. Es tan importante que nosotros sentamos para que nosotros llevamos bien nuestro evangelio y tener la carga del evangelio, es que sintamos el dolor por ellos que no conocen a Jesús. Ellos no pueden discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Por eso estamos nosotros aquí hablando de este precioso mensaje de la salvación. Como México necesita en este momento que oremos, que tengamos compasión por los perdidos. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que tiene dolor, pero nosotros tenemos ese mensaje de la salvación. ¿Cómo vamos a sentir algo que ni siquiera tenemos compasión por ellos? Y eso es sufrir por los demás. En Hechos, capítulo 20, versículos del 18 al 20, en la traducción
traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo, por favor, en tu pantalla. Leamos. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado. Sigue diciendo Pablo en el versículo 20, nunca he dejado de anunciaros a ustedes todas las cosas que les ayudarían a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. Y sigue diciendo en el versículo 21, a los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él habla de haber sufrido mucho por los problemas que le habían causado los judíos. Eso es tener amor por la palabra, sufrir por los que no conocen. Es tremendo lo que podemos pensar a través de que esos versículos, trasladarnos a esta época que estamos viviendo. Es maravilloso saber que nosotros podemos sufrir fuertemente por aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, por los perdidos. Es por eso que Pablo, él hablaba claramente, sufrió, padeció, lo dieron por muerto, tantas cosas que él nos habla para poder llegar a sentir dolores de parto por los que no conocían a Jesucristo. Es maravilloso que nosotros sepamos que alguien no conoce la palabra de Dios. Y ahí en tu trinchera, como dije hace un momento, podamos de veras interceder, orar, ocupar la tecnología, porque tenemos compasión. Hay un México sufriendo, hay un México que está herido, que no tiene esperanza. Si nosotros pensáramos un poquito más allá de lo que vivimos, México los necesita más que nunca. Y los únicos que dan una respuesta de vida eterna somos nosotros, los que estamos escuchando este mensaje. Allí en tu casa, allí en tu hogar, allí en tu trinchera, tú puedes hacer mucho por nuestra patria, por el mundo, interceder por las naciones. El Señor escuchará tu clamor. Por eso dice el salmista, este pobre clamó y Jehová lo oyó. Él nos escucha cada uno de nuestros clamores. Por eso tenemos que tener es sufrir por los demás, por los que no conocen. Es un sufrimiento que nace de nuestras entrañas. Espero que esta enseñanza te motive a llamar, usar tu celular, usar los medios que tenemos para que lleguen a conocer al Señor. Eso es lo que sufrió Pablo. Vimos lo que sufrió Jeremías, que clamaba y decía tantas cosas tan maravillosas, y lloraba. Él lloraba y decía, oh Señor, en Lamentaciones, mis ojos no dejaron de llorar. Nosotros podemos hacer esto allí en tu trinchera, allí en tu hogar, allí con tu esposa, allí con tus hijos. Enséñales que México y el mundo entero lo necesita. ¿Cómo es que volvió este dolor tan tremendo nuestro Señor Jesús? Él lo sufrió. Al ver que no le hacían caso de tantas cosas tan maravillosas, resucitó muertos, sordos oyeron, mudos hablaron, cojos saltaron, muertos resucitaron, tantas cosas que vieron, leprosos sanaron. Y aún así el corazón de los judíos estaba endurecido de su pueblo. Pero vamos a ver cómo lo sufrió él. El gran sacrificio de su muerte nos trajo reconciliación, pero su gran compasión en vida nos dio esperanza.
Qué maravilloso. El gran sacrificio de Jesús nos dio esperanza a todos nosotros. Y con su muerte trajo reconciliación al mundo con el Señor, con Papá Celestial. Esta reconciliación fue a través de su muerte. Es por eso que tenemos que ver cómo Jesús, además, ya se acercaba el momento de la crucifixión. Él agarró y dijo, allí como podemos ver en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39, Él estaba bajando allá cuando dice lo siguiente. Leemos en tu pantalla. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y sigue diciendo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo desde ahora, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjense nada más, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cómo el corazón de Dios se dolía, clamaba allá. Algo tan importante que nosotros tenemos que pensar, que el sufrir por los demás, el Señor viene precisamente del corazón de Dios. El sufrimiento de los demás es el que nos viene a tener compasión por los que no conocen a Dios. Como mi Señor ahí dice, ¿cuántas veces te quise arropar como la gallina a sus polluelos y no quisiste? El hombre, Dios nos dio un libre albedrío que a mí en lo personal me preocupa. Yo doy gracias por ese hermoso libre albedrío. Yo le digo al Señor, pero ¿cómo me estorba mi libre albedrío para poder hacer tu voluntad? Y eso es lo que Dios nos ha dado, para que le amemos por nuestra propia voluntad y lo queramos. Nos dejó Jesús, como vemos, Él sufrió lo mismo que Jeremías. Jeremías vio la radiografía clara, Isaías también lo vio, Pablo en el Nuevo Testamento lo vio, lo sintió y decía que Él sufría como dolores de parto para que Jesucristo fuera allí engendrado. Entonces nos dejó un legado, mi Señor y Salvador Jesucristo, pasión por Dios y compasión por las almas. Por eso tenemos que el sufrir por los demás son los que están ellos sufriendo. Que tengas tu compasión y poder llevar este hermoso mensaje de la salvación. En Lucas, vamos a leerlo por favor en tu pantalla, Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44, vamos a leerlo y vamos a analizarlo rápidamente. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora no está cubierto de tus ojos. Porque vendrán, sigue diciendo, vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y esto me motiva mucho a lo que nos dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Muchos de nosotros, aunque decimos, entre comillas, que somos cristianos, no identificamos el tiempo de nuestra visitación. Por eso, pero Él tenía compasión por nosotros. Él estaba llorando, Él estaba clamando, Jerusalén, que apedreas a los que te son enviados. ¿Qué tiempo tan
tremendo cuando bajó y Jesús llora porque ya iba a cumplir con su llamado. Por eso le decimos, por eso es importante que sepamos que ese amor, ese dolor, sufrió Jesús por nosotros. Dice en Isaías, capítulo 53, versículo 5, lo vamos a leer, por favor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su hermosa llaga, fuimos nosotros curados. ¿Cómo Isaías vio perfectamente el sufrimiento de nuestro Redentor? Vio claramente la película de lo que iba a suceder. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Imagínate, él estuvo dispuesto a ir por mi culpa, por tu culpa. Él se dolió, él sufrió por ti, por mí. Por eso estamos platicando esta hermosa palabra. Luego sigue diciendo en Mateo 27, 46, cuando ya estaba allí, precisamente que lo vio Isaías, cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos claramente cómo Dios sufrió, cómo Él luchó. Él estaba allí en la cruz cumpliendo el propósito de entregar su vida por ti y por mí. Él sabía desde un principio que le iba a pasar esto, pero en un momento dado, Él estaba cumpliendo el amor y el sufrimiento de Dios al ver su Hijo allí cargando con todo el pecado del mundo. Estaba sufriendo allí y el papá estaba viéndolo, y en ese momento se cargó, se nubló toda su vida el pecado del mundo, de tal manera que el Padre, al ver el sufrimiento de su Hijo y al ver que se estaba cargando todo el pecado de la humanidad, volteó su rostro, porque Dios no puede ver el pecado. Y estaba viendo el sufrimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y por un momento nuestro Señor Jesucristo se sintió desamparado, solo, cargando el pecado del mundo. Imagínate el sufrimiento de Jesús. Imagínate el sufrimiento del Padre a ver ahí a su Hijo. Y es cuando nosotros podemos comprender el verdadero significado de lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio o ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio, se desprendió para que nosotros lo matáramos, lo sacrificáramos, por amor a nosotros, porque Él sufrió nuestra condenación que era eterna y darnos vida eterna, porque de tal manera Él sacrificó a su Hijo. Lo mandó a un holocausto que solamente así Él podía sentirse satisfecho. Por amor a ti, por amor a mí, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos el sufrimiento de los demás, sabemos que antes que nosotros conociéramos este hermoso Evangelio, Él sufrió antes todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todo lo que pasó, y ahora podemos decir que Él sufrió por nosotros. Si Él lo hizo por nosotros, ¿por qué no ahora que recibimos esta hermosa
salvación, poderla darlo a los demás. Y eso es precisamente lo que hizo Jeremías. Eso es lo que hizo Pablo, sufrir porque fuera engendrado Jesucristo en los que no lo conocían. Eso fue lo que hizo Papito Lindo desde el cielo, mandarnos a su Hijo para que lo sacrificáramos en un holocausto. Y derramó hasta su última gota de sangre. Eso es lo maravilloso. Juan 3:16. Pero dice en capítulo 17, lo leemos por favor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ese es el sufrimiento por los demás. Eso es lo que Dios quiere mostrarnos. Así es que yo te invito a que inclines tu rostro y demos gracias a Dios para sufrir por los demás que tanto necesitan de nosotros, que conocemos la verdad. Padre, gracias por esta palabra de sufrir por los demás, Señor. Tú antes que nosotros, tú lo subiste, Señor. Yo creo que esta hermosa palabra tú la vas a sellar en nuestros corazones a través de tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, porque somos apáticos al dolor de los demás, a la necesidad de poder predicar tu palabra, a la necesidad que nosotros podamos sentir como Pablo dolores de parto por aquella población de México, aquellos que están sufriendo tantas cosas en este momento. Es un conjunto de problemas, un conjunto de dolores, Señor. Ayúdanos a tener compasión por ellos, a ponernos en la brecha, Señor, y poder predicar este hermoso mensaje de la salvación a todo aquel que no lo conoce, Señor, y que llegue como un consuelo a sus vidas. Padre, úsanos grandemente, por favor, que podamos ser agradecidos de este hermoso sacrificio para que puedan conocerte. Te lo suplicamos y te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.